Ahora sí. Bien, pues muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática les dan la más cordial bienvenida a la videocharla que desde la ciudad de Barcelona va a pronunciar el maestro, el doctor Jordi Mestres, que es miembro de la Institución Catalana de Genealogía y Heráldica. Debo decir, para todos aquellos que nos ven a través de Facebook Live y de Zoom, que Jordi Mestres es doctor en química computacional por la Universidad de Girona. Después de una estancia postdoctoral en la empresa farmacéutica Farmacia and Upjohn Kalamazoo en los Estados Unidos, en 1997 ingresó como Research Scientist en el Departamento de Molecular Design and Informatics de la empresa farmacéutica MB Organon, Holanda, y en 2000 fue miembro director de Química Médica Computacional del Centro de Investigación de la misma empresa en Escocia. En 2003, el doctor Jordi aceptó una posición como director del Grupo de Investigación en Farmacología de Sistemas dentro del Programa de Investigación en Informática Biomédica del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas en Barcelona. Desde aquella fecha, comparte dicha posición con la de profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Salud y de la Vida de la Universidad Pompeu Fabra. En 2006 fundó la empresa Chemotargets como spin-off de su grupo de investigación, empresa ampliamente establecida en el área de programario para la predicción de la farmacología y seguridad de pequeñas moléculas y que actualmente está en proceso de transformarse en empresa biotech. Ese mismo año recibió el prestigioso Corwin Hans Award de la Modeling Society, que se concede a investigadores menores de 40 años en el campo de la quimioinformática y el modelaje molecular. Y en 2007 le fue concedido el Technology Transfer Award de la UPF en la primera edición de dichos premios. Sus intereses actuales se centran en el desarrollo de métodos computacionales de sistemas para la medicina de precisión. Es autor de más de 150 publicaciones, entre las que se encuentran 10 patentes. Es miembro de la Junta de la Institución Catalana de Genealogía y Heráldica. Así pues, el Seminario de Paleografía y Diplomática de la FES Zacatlán está de plácemes por tener en esta videocharla al doctor Jordi Mestres, que nos hablará de genealogía genética. Bienvenido, doctor, a la FES Zacatlán. Voy a activar. Adelante, Jordi. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? ¿Sí? Ahora sí, perfectamente. Te escuchamos, maestro, sí. Perfecto. Venga. Perfecto, pues empezamos, pues. Muchísimas gracias, profesor Cerón, por esta amable introducción. Es una lástima que tengamos que hacer esta videocharla por Zoom,
hace solo unos minutos mirábamos con nostalgia las fotos de la presentación que hice hace 4 años y era un placer ver el aula llena de alumnos. Espero que todos estéis bien. Poneros cómodos y vamos a intentar disfrutar de una hora hablando de genealogía genética. La genealogía genética se basa en el estudio genético de las líneas genealógicas. Aquí tenéis un esquema de lo que sería el primer árbol, el más simple que cada uno de vosotros seguramente ha intentado hacer alguna vez o puede intentar construir alguna vez. El árbol siempre empieza por lo mismo. Tiene 2 padres, cada padre sus padres, que son los 4 abuelos, y cada abuelo sus padres, que son los 8 bisabuelos, y así sucesivamente. De esta manera, uno puede recorrer el camino que conecta a él mismo o a ella misma con cada uno de sus ancestros. Este camino es lo que llamamos línea genealógica. Obviamente la genealogía tradicionalmente se ha basado en consultar documentos parroquiales, notariales, civiles, pero hay que tener en cuenta que ninguna evidencia documental implica evidencia biológica. Y ahora os pondréis a pensar, ¿qué quiere decir con esto? Pues que en un papel diga que una persona es hija de tal persona y tal persona, no es confirmación genética de que realmente lo sea. De hecho, se han hecho varios estudios para confirmar si gente que afirmaba tener confirmación absoluta de que sus padres eran los nombres que aparecían en los documentos, a menudo aquellos padres no eran los padres biológicos. Normalmente lo que pasa es que el padre legítimo no es el padre biológico. Madre segura, padre quizás no. Los estudios señalan, pues por ejemplo, en Suiza, en una muestra de 1.600 personas, pues más o menos entre el 0,3 y el 1,3% resulta que los padres legítimos no estaban de acuerdo con lo que era el padre biológico. Resultados similares, alrededor del 1 o 2%, se encuentran en el Reino Unido, Estados Unidos y Francia. En México conseguí encontrar un artículo que de una muestra de 396 personas, pues el porcentaje de padres legítimos que no se correspondían con el padre biológico estaría alrededor de un 10%. Como decíamos, cada una de las líneas que conecta a vosotros mismos con un antepasado es lo que llamamos una línea genealógica. Y cada una de estas líneas se puede confirmar genéticamente. Por ejemplo, la línea que conecta a vuestro padre con el abuelo, con el bisabuelo, si vosotros sois del género masculino, esto sería la línea del cromosoma Y. Ya veremos cómo se detectan este tipo de tests, dónde los podéis encargar, cuánto cuestan, etc. De la misma manera, podéis caracterizar genéticamente de manera perfecta la línea estrictamente materna,
la de vuestra madre, abuela, bisabuela, etc. Pero también podéis caracterizar genéticamente cualquier otra línea que os conecte con cualquier otro ancestro que tengáis en vuestro árbol. En definitiva, hoy en día, en 2020, hay una gran variedad de herramientas genéticas que os permiten confirmar genéticamente que el árbol que habéis construido en base a documentación refleja lo que vuestro ADN contiene. Os voy a presentar al final de la presentación los resultados de un par de noticias curiosas. Por ejemplo, el ADN del rey Ricardo III. Pues resulta que se encontró el esqueleto en un parking de Sheffield. Hicieron un test de ADN y a partir de este test han podido confirmar o no personas que hoy en día dicen o decían ser descendientes suyos. O, por ejemplo, un caso más de actualidad, las dos personas, un hombre y una mujer, que dicen ser hijos del rey emérito Juan Carlos I. Estos dos ejemplos son los que al final de la presentación vamos a intentar a ver si seríais capaces de decir qué tipo de test en cada caso podríamos hacer para confirmar o desmentir cualquier reclamación de este tipo. Vamos a empezar primero con 4 nociones de genética. Digamos que la genética se puede decir que empieza en 1865 con los experimentos de Gregor Mendel sobre rasgos hereditarios de guisantes. Hay que decir que Mendel nunca usó el término gen, sino que utilizó la expresión entidad discreta. Y en particular sus conclusiones fueron que cada característica de un guisante viene determinada por un par de entidades discretas. Una entidad discreta de cada par proviene de cada uno de los padres guisantes. Y en el par, una entidad discreta domina sobre la otra. Aquí lo tenéis ejemplificado. Este es el padre guisante y la madre guisante. Cada uno aporta, digamos, un cromosoma fucsia y otro blanco. Y los hijos podrán tener 4 combinaciones. Si la madre y el padre aportan los genes fucsias, el hijo será fucsia. Si cada uno de ellos aporta uno fucsia y el otro blanco, como el fucsia es dominante, parecerá que sea fucsia, pero el hijo llevará uno de los cromosomas blancos. Y solo dará una flor blanca cuando cada uno de los padres aporte un cromosoma blanco, un gen blanco. Los genes en los seres vivos están localizados en lo que llamamos los cromosomas. En el núcleo de prácticamente cada célula hay un conjunto de 46 cromosomas organizados en estos 23 pares. Los pares del 1 al 22 son los que llamamos los autosomas. Estos pares se recombinan con los cromosomas paternos, de manera que cada par lleva una combinación del par de cromosomas paterno y del par de cromosomas materno. El par 23 es lo que llamamos los cromosomas sexuales. XY si es un varón, XX si es una hembra. Los cromosomas, como veis, se representan del 1 al 23, llevan una etiqueta del 1 al 23, dependiendo de cuántos genes tienen. El 1 es el más largo, el 22 es el más corto. Y aquí, por ejemplo, podéis ver que el genoma humano, que contiene unos 20.000 genes, estos genes están distribuidos de esta manera en los distintos cromosomas. Pues el cromosoma 1, que es el más largo, tiene unos 3.000 genes, mientras que el 14 pues, tiene unos 1.100 genes. ¿Qué pasa cuando se genera genéticamente un hijo a partir de del material genético de un padre y una madre?
pues que se combinan y el material genético combinado forman los cromosomas del hijo. De manera que, como veis aquí en esta ilustración, pues los dos cromosomas del padre de un cromosoma determinado se recombinan y dan lugar a uno de los cromosomas del hijo. Y lo mismo pasa con los cromosomas de la madre. Se recombinan, a veces hay un corte, a veces hay dos, a veces hay más, se recombinan y dan lugar al otro cromosoma del hijo. Y esto pasa con cada hijo. Como podéis ver, cada hijo tiene un 50% del material genético de sus padres, pero este 50% es distinto. Por eso los hermanos se parecen, pero son únicos, son distintos. Cada hijo comparte el 50% de su ADN con cada uno de sus padres, pero no el mismo 50%. Esto es lo que hemos dicho. Y debido a esto, cada hermano comparte el 50% de su ADN. ¿Cómo calculamos, pues, en un árbol genealógico cuál sería el valor esperado del porcentaje genético que se comparte? Pues, mirad, empezáis por vosotros mismos o por la persona que queráis evaluar, subís para arriba, con lo que para los padres deberá compartir un 50%. Y cuando bajáis para abajo, copiáis el 50% al hijo. De esta manera sabéis que el hijo comparte el 50% del material genético con cada uno de los padres y el 50% con cada uno de sus hermanos. Y además, esta persona compartirá el 50% con cada uno de sus hijos. Por lo tanto, si tenéis, imaginaros que hacéis el test de una persona y esta persona comparte el 50% del material genético con vosotros. Hay tres posibilidades. O es uno de vuestros padres, o es uno de vuestros hermanos, o es uno de vuestros hijos. Por eso el concepto genealógico de línea directa descendiente que se utiliza a nivel genético debería incluir también las ramas laterales, porque un hermano a nivel genético es como un hijo. ¿Qué pasa con los nietos? Pues cada nieto comparte entre ellos un 25% de su ADN con los abuelos y entre los dos nietos un 12,5%. Vamos a ver cómo lo hacemos. Hacemos exactamente lo mismo. Empezamos por uno de los nietos, 100%. Con sus padres va a compartir el 50%. Con sus abuelos, el 25%. Acordaros, cuando llegáis al ancestro común, tenéis que bajar y poner el mismo número. 25%, bajamos 25% y este padre transmitirá la mitad a su hijo, con lo que al final nos queda que los dos nietos comparten un 12,5%. ¿De acuerdo? Vamos a complicarlo más. ¿Cuánto comparten, por ejemplo, dos primos segundos? Pues hacéis el árbol y hacéis lo mismo. Empezáis por vosotros, 50, 25, 12,5. Este es el ancestro común. Bajáis 12,5, 6,25, 3,125. ¿Vale? Esto os da el valor teórico que seguramente compartís a nivel de ADN autosómico. En base a esto, se han construido y se utilizan lo que se llaman unas tablas de genealogía genética, de manera que el valor teórico de material genético que comparten los primos segundos pues estará alrededor de 3,125. No exactamente, porque la transmisión no es exacta al 50%, pero estará alrededor.
unos primos terceros 0,78 y veis cómo esto cae muy rápidamente. De hecho, el ADN autosómico no se recomienda usar más allá de la sexta generación. A partir de los primos cuartos ya pierdes mucha resolución. Pero hasta primos cuartos es una buena herramienta, de manera que podéis confirmar hasta la sexta generación. ¿Qué pasa con los cromosomas, con la herencia sexual? Los óvulos de la madre transmiten un solo cromosoma X y, en cambio, el esperma del padre transmite un solo cromosoma, o bien el X o el Y. Si transmite el X, dará lugar a una niña. Si transmite el Y, dará lugar a un niño. Es importante resaltar que el cromosoma Y que recibe un niño, un hijo varón, de su padre, es intacto. Y ahora veremos exactamente qué queremos decir con intacto, porque la biología ha previsto un mecanismo evolutivo, que son los errores. Estos errores normalmente los referimos como mutaciones. Hay que tener en cuenta que hay unos 10 trillones de células en nuestro cuerpo y que se replican constantemente. Por lo tanto, es muy probable que de vez en cuando se produzcan errores. Pero si una célula muta, probablemente no lo notemos nunca. La única excepción son las células sexuales, porque la mutación se transmitirá de padre a hijo. Esta transmisión de la mutación de padre a hijo es lo que nos da una asignatura, una firma del linaje agnaticio estricto. Por la línea paterna, esta transmisión de mutaciones a través del cromosoma Y, por ejemplo, es lo que da la firma del linaje agnaticio estricto. De manera que es bastante sencillo poder confirmar si un varón pertenece a un mismo linaje de varón. Hay dos tipos principales de mutaciones de especial interés genealógico, lo que se llaman SNPs y lo que se llaman STRs. Rápidamente. SNPs es un polimorfismo de nucleótido simple. ¿A qué se refiere? Pues una SNP es una mutación que afecta a una base, a una sola base de la secuencia de ADN. Por ejemplo, si la secuencia contiene TGAT, pues si esta A en otro individuo se muta a una C, pues el individuo se dice que tiene una mutación. Tened en cuenta que la aparición de este tipo de SNPs es un hecho extremadamente raro. Es tan raro que si ocurre en una persona en un lugar determinado, la probabilidad de que vuelva a ocurrir a lo largo de la historia es prácticamente nula. No es nula del todo, pero prácticamente nula. Y esto es lo que nos permite trazar los linajes de varón o los linajes de hembra, por ejemplo. Imaginaros una mutación que se produjo en el ADN de un hombre que vivió hace unos 10.000 años, no aparecerá en el mismo lugar en ningún otro hombre en toda la historia que no sea de su propio linaje. Y por la misma razón, una vez se ha producido la mutación y ésta se transmite a la siguiente generación, allí quedará como firma, como traza, permanentemente a lo largo de todas las generaciones. Por lo tanto, comparando los SNPs de los hombres, podemos establecer su relación genealógica milenaria. Esto es importante porque hemos visto que el ADN autosómico tiene una resolución de unas 6 generaciones, mientras que si hacemos un test genético y miramos los SNPs,
nos va a permitir tirar para atrás líneas genealógicas de varón o de hembra estrictamente a lo largo de miles de años. Ya veremos ejemplos. Gracias al descubrimiento de que estas mutaciones aparecen y cuando aparecen permanecen, se ha podido trazar un mapa y una clasificación de lo que se llaman haplogrupos. Cada uno de vosotros, varones, pertenece a un haplogrupo de los que veis en esta imagen. Puede que seáis I, puede que seáis R, puede que seáis G, etc. Y esto os marca de vuestra procedencia milenaria. Por ejemplo, imaginaros que sois del haplogrupo I. Pues aquí veis representados el porcentaje de población que pertenece, de población varón, después iremos a las chicas, de población varón, que pertenece al grupo I. Como veis, pues hay localizaciones geográficas que tienen un alto porcentaje de varones que pertenecen al grupo I. Veis aquí Noruega, Suecia, aquí en Croacia, aquí hay otro punto negro, aquí hay otro punto negro, etc. De manera que podéis llegar a deconvolucionar el grupo I en distintos subgrupos. Por ejemplo, el I1 pues tendría ascendencia noruega. El I2A1 tendría ascendencia en los Balcanos. Y el I2A2, por ejemplo, pues tendría ascendencia germánica. Esto te da una idea, en base al porcentaje de población que pertenece a este grupo, de dónde procede vuestro linaje. Por ejemplo, otro haplogrupo, el R1, veis que está muy establecido a lo largo de Europa. Y si lo deconvolucionamos en los subgrupos principales, pues veréis que el R1A está muy concentrado en lo que sería la Europa del Este, Polonia, Unión Soviética, Ucrania, etc. Mientras que el RV, la mayoría de los hombres que viven en la Europa de la parte occidental son RVs, llegando a alcanzar porcentajes mayores del 80%, por ejemplo, en Cataluña. Si tu linaje paterno es estrictamente catalán, seguro que sois RV. Si vuestro linaje viene de Cataluña, del País Vasco, prácticamente seguro que sois RV. Más del 80% de los hombres de estas localizaciones geográficas lo son. Y en base a los tests que se han ido haciendo en los últimos 20 años, se han podido construir este tipo de mapas. Aquí veis, por ejemplo, en la península ibérica, pues el porcentaje de hombres que pertenecen al grupo R1b, que es este rojo, pues está alrededor del 70%. El 70% de los hombres que viven en la península ibérica sería R1b. Pero si os vais al sudeste asiático, pues es al revés. Casi el 80% serían del grupo O. Y si os vais al Asia Central, pues hay sitios que casi el 50% serían R1A. Y si vais a Polinesia, pues serían del grupo C. Y si vais a América, y cuidado, esto se refiere a los linajes de la América nativa, pues prácticamente la totalidad de los linajes que quedan serían del grupo Q. Perdón. ¿De acuerdo? En base a esto se ha podido trazar las líneas migratorias de los distintos haplogrupos. Y, por ejemplo, siguiendo el porcentaje de hombres que hay en cada localización geométrica, se han podido hacer hipótesis de
como pasó, por ejemplo, el haplogrupo Q desde lo que era las estepas asiáticas hasta el continente americano. Recordaros que un tipo de mutaciones era lo que llamábamos SNP, el otro tipo de mutaciones es lo que llamamos Short Tandem Repeats. ¿Qué son Short Tandem Repeats? Os lo pondré como un ejemplo. Imaginaros que tenéis esta secuencia de ADN, GA, CTA, 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 CTA. Veis que hay 1, 2, 3, 4, 5 repeticiones de estas tres bases, CTA. Pues imaginaros que el hijo ha sufrido una mutación en esta parte de la secuencia y en vez de 5 grupos de estas tres bases, hay 6. Pues lo que hacen los STRs es contar el número de repeticiones de este grupo de bases en la secuencia de ADN. Al contrario de lo que sucede con los SNPs, las mutaciones STR son más comunes. Y esto sí que hay que ir con cuidado porque de la misma manera que una vez una SNP entra en el material genético de un hombre, se transmitirá permanentemente, los STRs pueden ir arriba o abajo. Este hijo, por ejemplo, ha sufrido una mutación y ha adquirido un conjunto adicional de las bases CTA, pero a lo mejor tiene otro hijo que tiene una mutación que va al revés, que vuelve a tener 5 grupos de las bases CTA. Entonces, hay que tener en cuenta este aspecto de manera que los STRs no son tan útiles a la hora de trazar linajes como los SNPs. Aquí os pongo un ejemplo de lo que sería una típica cadena de STRs de un cromosoma Y de un hombre. Este 13, 25, 15, ¿qué quieren decir? Pues en este conjunto particular de bases, que no está definido, cada posición definiría un conjunto de bases, pues hay 13 repeticiones y aquí hay 25. Y aquí, por ejemplo, este individuo tiene 11, pero este tiene 9. Como veis, seguramente estos dos individuos están relacionados. De hecho, provienen del mismo ancestro. Pero no son el mismo individuo y seguramente están relacionados, tienen una distancia de varias generaciones, porque veis que han sufrido 2 mutaciones, una distancia de 2. La distancia se calcula con la diferencia de estos valores. Aquí habría una distancia de 2 en este punto, aquí habría una distancia de 1 que se añadiría a esto, por lo tanto la distancia sería de 3, 4, 5, 6, la distancia de STRs de estos 2 individuos sería de 6. Y después utilizamos este tipo de tablas que os dice que, por ejemplo, si hacéis un test de STRs que calcula las repeticiones en 111 conjuntos de bases, si la distancia es 0, pues tenéis un 50% de probabilidades de que estéis conectados en 2 generaciones. Pero tenéis un 99% de posibilidades, prácticamente seguro, que estáis conectados dentro de 6 generaciones. ¿De acuerdo? Por tanto, es importante, una vez tenéis la distancia de STRs que os separa con una persona, podéis ir a estas tablas, mirar a ver qué distancia genética tenéis. Aquí habíamos dicho que la distancia era 6, pues tenéis una probabilidad de un 99% de que las 2 personas estén relacionadas. Relacionadas quiere decir tengan un ancestro común dentro de 20 generaciones.
nos permite, haciendo el linaje agnaticio estricto, quiere decir la línea paterna estricta, confirmar si un pariente vuestro realmente comparte ancestro varón común con vosotros. Solo tenéis que hacer la genealogía primero y después, si realmente la genealogía os dice que la línea que os conecta es estrictamente paterna, los dos individuos tienen que tener exactamente, casi prácticamente iguales, los mismos SNPs. ¿De acuerdo? Vamos al otro lado, al ADN mitocondrial. Alrededor del núcleo hay unos orgánulos encargados de generar energía que la célula necesita para realizar sus funciones vitales. Y estos orgánulos se llaman mitocondrias. Son estos orgánulos que veis aquí pintados. Dentro de estas mitocondrias está lo que se llama el ADN mitocondrial. ¿Y qué pasa con el ADN mitocondrial? Como cualquier célula, las células sexuales, las dos, tanto el óvulo como el esperma, tienen mitocondrias. Por lo tanto, en principio, un hijo varón debería recibir mitocondrias de ambos padres. Tanto hijo varón como hembra, perdón. Debería recibir mitocondrias de ambos padres. ¿Pero qué pasa? Pues que cuando el esperma entra en el óvulo se encarga de cortar la cola. ¿Y qué es lo que pierde el esperma? Pues resulta que el ADN mitocondrial está precisamente en la cola del esperma, con lo que al cortarse pierde el ADN mitocondrial que viene del padre y por lo tanto los hijos, varones o hembras, solo heredan las mitocondrias que provienen del óvulo materno, con lo que el ADN mitocondrial representa una asignatura, una firma del linaje cognaticio estricto, es decir, de madre, de madre, de madre, de madre, de madre, etc. Es el análogo de lo que hemos visto hasta el momento para el cromosoma Y. Para los hombres el cromosoma Y sería el linaje paterno estricto, para las mujeres el ADN mitocondrial sería el linaje materno estricto. Por lo tanto, ya tenéis todas las herramientas para caracterizar genéticamente cualquier línea genealógica que tengáis. Imaginaros este árbol genealógico y que vosotros sois Jonathan Alden. Si sois vosotros, podéis haceros un test de cromosoma Y y un test de cromosoma de ADN mitocondrial. El test de ADN de cromosoma Y os dará la línea, os caracterizará perfectamente la línea estrictamente paterna. El test de ADN mitocondrial os dará estrictamente la línea materna. Tened en cuenta que los hombres podemos hacernos tests de ADN Y y de ADN mitocondrial. Las mujeres podéis haceros solo el test de ADN mitocondrial porque no tenéis cromosoma Y. Podríais después pedirles a vuestro padre que se hiciera el test de ADN mitocondrial, con lo que caracterizaríais perfectamente la línea materna de vuestra abuela paterna. Y si el abuelo accediera a hacerse un ADN mitocondrial, caracterizaríais la línea materna estricta de vuestra bisabuela por parte del abuelo paterno. Y lo mismo con el abuelo materno. Podéis hacer un test de cromosoma Y que caracterizaría el linaje del padre de vuestra madre y un test de cromosoma mitocondrial que caracterizaría el linaje de la madre de vuestro abuelo materno. Por lo tanto, ya tenéis todas las herramientas para caracterizar genéticamente cualquier línea genealógica. ¿Qué pasa?
Ya hemos dicho que ninguna aportación documental es prueba biológica de la genealogía. ¿Cuáles son las principales razones de discontinuidad genética en un árbol genealógico? Pues esencialmente 3. Normalmente 2, pero aquí en Cataluña es algo particular, que hay una tercera razón, y es que hasta bien entrado el siglo XIX, las personas, sobre todo en la Cataluña vieja, Gerona, las personas no tenían apellido. El apellido lo llevaba la casa. De manera que si un matrimonio solo tenía hijas y el matrimonio se llamaba Mestres, heredaría la casa la hija mayor, y esta hija se casaría con quien fuera. Este hombre vendría a vivir a la casa, perdería el apellido y adoptaría el apellido Mestres porque vivía en la casa de los Mestres, y todos los hijos se llamarían Mestres. Esto, por ejemplo, en mi linaje Mestres ha pasado 3 veces. Por lo tanto, mi cromosoma Y no es estrictamente Mestres. Mi apellido ha pasado 3 veces por mujer, porque en Cataluña, en la región de Gerona, primaba el apellido de la casa al apellido personal. Otra razón de discontinuidad genética en genealogía, pues hijos naturales. Tanto hijos naturales de padres solteros como los hijos de hombre casado con madre soltera suelen adoptar el apellido de la madre. Con lo que una persona llevará el apellido de la madre, pero el cromosoma Y, por ejemplo, si es un hombre, será el del padre, que no es de este apellido. Y finalmente los hijos legítimos de padres casados, pero genéticamente hijos de otro hombre. Ya hemos visto que estudios en varios países parecen confirmar que hay que tener en cuenta que alrededor entre el 1 y el 2% de los casos puede pasar esta situación. Aquí os pongo un ejemplo. Esto es la página de todas las personas de todo el mundo que se han hecho un test de cromosoma Y, de todos los hombres con apellido Campbell que se han hecho un test de cromosoma Y. En principio, todos los hombres que llevasen el mismo apellido que hubiera originado de la misma persona y en la misma región, deberíamos esperar, como sabemos, que tengan el mismo haplogrupo de cromosoma Y. Y como veis, la mayoría de los hombres de apellido Campbell tienen el mismo haplogrupo, R1b, que es este color gris. Pero como veis, hay otros Campbell que pertenecen al haplogrupo Y, o algunos, estos naranja, que pertenecen al apellido E. No quiere decir necesariamente que esto sea un evento de paternidad externa, sino que puede ser que sean Campbells de origen distinto, que el apellido se originara geográficamente en lugares distintos y sean linajes perfectamente distintos. Vamos rápidamente, pues, a los distintos tests que pueden hacerse y más o menos el coste asociado. Estas son mis preferencias personales. Hoy en día tenéis un abanico de posibilidades de empresas que pueden haceros este tipo de tests. Yo he seleccionado estas empresas porque son las que he utilizado yo. Han ido muy bien, son reliable y además os puedo mostrar los resultados porque los temas de genética son un tema personal, pero no tengo ningún inconveniente para que veáis el tipo de resultados
que tendríais en este tipo de empresas, pues enseñaros los resultados míos personales. 23andMe, para mí es la empresa referencia en test de ADN autosómico, más que nada porque uno de los aspectos que tenéis que tener en cuenta para intentar encontrar parientes que tengan un ancestro común es que la base de datos, el número de gente que se haya hecho el test en aquella empresa sea muy grande. La mayor base de datos ahora mismo de ADN autosómico está en 23andMe. Por lo tanto, si os hacéis el test de ADN autosómico, que está rebajado, me parece que está a $79 hasta el 27 de diciembre, ¿no? Pues la mayor base de datos de ADN autosómico que hay ahora mismo disponible está en 23andMe. Por lo tanto, tenéis la máxima probabilidad de encontrar parientes cercanos dentro de 6 generaciones. El test es muy sencillo. Recibís un tubito, un paquete con un tubito y simplemente ponéis vuestra saliva, cerráis y lo enviáis de vuelta. Y ya está. Al cabo de unas 6 o 8 semanas tendréis vuestros resultados en una página web. Aquí tenéis los resultados que recibí yo exactamente el 19 de julio de 2013, hace ya unos cuantos años, y los tests han evolucionado muchísimo, como veréis. Estos son los resultados que recibí en aquel momento. Como podéis ver, lo primero que te dicen es tus ancestros, ¿de dónde proceden? Bueno, en aquel momento me dijeron que el 45% de mi ADN seguramente procedía de la península ibérica. Bueno, bastante mal, porque ya os puedo decir, basado en mi genealogía, en algunas líneas hasta el siglo XIII, que es prácticamente 100% de la península ibérica. Tengo que decir que esto lo han ido corrigiendo, la composición ancestral de poblaciones, y ahora sí que dice 100% de la península ibérica. Además de la composición de vuestros ancestros, tenéis un resumen de lo que son la familia cercana, hermanos, padres, abuelos, y después cuántos segundos o terceros primos, cuartos primos y lo que se llaman primos distantes. De entrada me identificaron un primo, segundo, tercero, que ya veréis que no tenía ni idea que existía. Aquí podéis ver el desglose por poblaciones, etc. Esto ha mejorado bastante con el tiempo. Y también nos dan el haplogrupo de la línea paterna y el haplogrupo de la línea estricta materna. Una cosa curiosa es el porcentaje estimado de ADN neandertal. En mi caso, como podéis ver, era del 2,6%, un poco por debajo de la mediana europea, cosa que no está mal de saber que eres menos neandertal que la mediana de los europeos. Y aquí están los resultados, por ejemplo. Aquí veis la lista de personas que comparten ADN contigo, ADN autosómico. Algunas personas deciden no poner el nombre y tú puedes hacer clic aquí y enviarles un mail si ellos optan por permitir a la gente enviar un mail. Aquí veis, por ejemplo, una persona que se llama Luis Carrasco de Chihuahua, que comparte un 0,23% conmigo. Por lo tanto, seguramente de alguna línea que no he podido determinar, pues seríamos tercero o cuarto primo con esta persona. Me centré, pero, en esta persona que se llamaba Robert Carlson para ver cómo es que compartíamos un 1%. Un 1% es bastante grande. Recordemos la tabla de genealogía genética. Un 1%, esto quiere decir
que seríamos alrededor de primos terceros, entre primos terceros y segundos. Hay que tener en cuenta que la genética sin la genealogía no os va a ayudar mucho. Por lo tanto, hay que tener la genealogía hecha para entender la conexión posible genética que puede haber entre dos personas. En este caso, yo sé mi genealogía, pero yo no tengo ni idea de este tal Robert Carlson, quién es, qué genealogía tiene, etc. Y además, yo sé que comparto un 1%, pero ¿por qué línea genealógica? No lo sé, porque yo tengo básicamente 3 líneas principales. Tengo 4 bisabuelos de Granada, 2 bisabuelos de Girona y 2 bisabuelos de Asturias. Por lo tanto, ahora mismo, sin saber nada de esta persona, yo no puedo saber con qué línea, con qué localidad geográfica tengo que conectarme con Robert Carlson. Necesito más información. Necesito información genealógica de Robert Carlson. Tengo que deciros que al final conseguí contactar con Robert Carlson y me dijo que su bisabuelo se llamaba Manuel Quintes, pero que no tenía ninguna otra información de él. Con lo que aquí sí que es muy importante intentar acceder a todo tipo de información en Internet que hay, es abundante, ya os lo puedo decir. De hecho, empecé a buscar información sobre Manuel Quintes y enseguida encontré un census en Estados Unidos que me decía que en 1910 esta persona había sido censada y tenía 34 años. Con lo que esta persona, que era el bisabuelo de Robert Carlson, debía haber nacido alrededor de 1876. Además, en otro sitio, encontré que esta persona había nacido en Asturias, con lo que esto encajaría bien con el hecho de que yo tuviera una línea de Asturias. Muy bien, pues al menos ya podía tachar las líneas de Granada y de Girona. Nuestra conexión con Robert Carlson debía ser por la línea asturiana. Conseguí después un documento que estaba colgado en Internet de este Manuel Quintes cuando estaba trabajando en Nueva York. Resulta que este documento es excepcional porque me da la fecha de nacimiento y su profesión. Con la fecha de nacimiento yo ya puedo pedir al registro civil en Asturias que me lo envíe para saber sus padres. Y con la ocupación, con la profesión, a ver, si me dice que hacía puros, ya me da una conexión evidente con Cuba, con La Habana. Buscando en los documentos de Asturias, encontré un documento en el que se requería a Manuel Quintes Duarte, hijo de Francisco y de Juana de Villaverde, porque había pasado a La Habana. Resulta que en 1894 este Manuel Quintes Duarte habría cumplido 18 años, cosa que le tocaría ir al ejército, y no quiso. ¿Qué hizo? Se fue en un barco para La Habana. El año de este Manuel Quintes, que está en este documento, el año de nacimiento y el Manuel Quintes, bisabuelo de Robert Carlson, coinciden. Aquí tendría 18 años, con lo que habría nacido en 1876. Aquí veis el documento que se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con fecha 24 de septiembre de 1900, en la que se llama y emplaza a un tal Manuel Quintes Duarte de 24 años, cuyo actual paradero se ignora.
O sea, se fue para La Habana y ya no volvió. Muy bien, pues ya tenemos confirmado que este Manuel Quintes es hijo de Francisco Quintes y Juana Duarte. Ahora vamos a ver si puedo conectar con la genealogía que yo sé. Lo que sé es que Robert Carlson es hijo de James Carlson, nieto de Ida Quintes. Veis aquí, ya vamos haciendo lo que hemos aprendido. Con Robert Carlson, con James Carlson compartirá el 50% de su ADN, con Ida Quintes el 25%, con su bisabuelo Manuel Quintes 12,5%. Aquí tenemos a los padres de Manuel, Francisco Quintes y Juana Duarte, un 6,3%. Y aquí, si buscáis a los hijos de Francisco Quintes y Juana Duarte, encontraréis a Ernesta Quintes, con la que Robert Carlson debería compartir un 6,3%. ¿Qué pasó con Ernesta Quintes? Pues que se casó con Francisco Meana. Tuvieron un hijo que se llamó Senén Meana y este fue mi abuelo. Tuvo a Generós Mestres y este me tuvo a mí. Teóricamente, Robert Carlson y yo deberíamos compartir el 0,8% de nuestro ADN. Valor que está increíblemente cerca del 1% que nos dio 23andMe. Por lo tanto, la genética confirmaba perfectamente esta línea genealógica. Es un caso precioso de cómo podéis utilizar la genética para confirmar líneas genealógicas. Aquí tenéis el resultado, por ejemplo, 2 años después entré de nuevo en la página de 23andMe y veis que ya habían mejorado mi porcentaje de ibérico. Es como el jamón, con los años mejora, pues del 45% había pasado al 68% de ibérico. Una cosa relevante es que mi porcentaje de neandertal no había subido en 2 años, que siempre es bueno de saber. Vamos al otro tipo de test. Si queréis haceros un test de cromosoma Y o un test de ADN mitocondrial, la empresa líder en este sector ahora mismo es Family Tree DNA. Ahora mismo los tests de cromosoma Y, I37, tenéis que mirar el mínimo test que yo os aconsejaría es el I37, está en oferta navideña y me parece que está a $79. Tenéis que mirarlo. Y los de mitocondrial me parece que está alrededor de $99, algo así. Han bajado, como veis, muchísimo los precios en relación a hace 5 años. En este caso, los tests son un poco distintos. No es de saliva, sino que es de raspado interno de mejillas. Recibís 2 tubitos, 2 raspadores y 2 tubitos. Lo que tenéis que hacer es raspar primero una mejilla, raspar durante 1 minuto la otra y cada vez que raspáis, una vez habéis raspado durante 1 minuto, la ponéis dentro del tubito con una solución que hay y devolvéis los tubos a la empresa. Al cabo de 1 mes y medio, 2 meses, recibís esto. ¿Veis aquí? Recibís los números que ahora ya sabéis que son los STRs. 13, 24, 15, 10, 11, 14, 12, 12. Esto es vuestros STRs, el número de repeticiones en esta determinada posición del ADN. Y recibís los SNPs que tenéis en vuestro cromosoma Y. En este caso, pues, tengo el STZ94, 2124, Z2123, etc. Esto determina que pertenezco al haplogrupo R1A1A. Y, por ejemplo, tenéis acceso a información de este tipo. Estos son todos los R1As que hay esparcidos por el mundo. Veis que no hay ninguno en África y que la máxima concentración está aquí en Europa del Este, como ya vimos. Si hacemos zoom y vamos a la península ibérica, veréis que somos 5. Muy, muy pocos. Es bastante raro.
Además, Family Tree DNA te permite acceder a bases de datos donde tú puedes poner tus STRs y ves a tus primos más cercanos en base a los STRs. En este caso, pues veis que mis primos milenarios más cercanos son unos rusos del Bashkortostán y el Tatarstán. Para que veáis cómo ha evolucionado el conocimiento de los SNPs con el tiempo, aquí tenéis lo que sabíamos de este haplogrupo en concreto, el R1A1A, en enero de 2012, hace 9 años prácticamente. Como veis, es bastante poco. Sabíamos los SNPs principales y como había poca gente que se había hecho el test, sabíamos muy pocas ramas de este SNP. Ahora os voy a pasar una secuencia que he ido recogiendo con los años para que veáis cómo ha ido evolucionando con el tiempo ese mapa de los SNPs que distribuyen a la población mundial de hombres en base a su cromosoma Y para este haplogrupo en concreto. Esto era enero 2012, marzo 2012, septiembre 2012, enero 2013. Veis cómo va aumentando el número de personas que se hacen el test y va aumentando el conocimiento. Aquí ya estamos en enero del 2015. Como veis, en 3 años pasamos de esto a esto. Es un avance en el conocimiento increíble. Solo para que veáis, de este haplogrupo, el Z93, solo se conocía esto en enero de 2012 y en enero de 2015 pasó a conocerse todo esto. En concreto, para la rama I934, que aquí veis que solo se conocían 2 ramas pequeñas, esto es lo que esta mañana he ido a consultar y es lo que se conoce hoy en día. Hemos pasado de 2 ramas muy pequeñas a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más todas estas. Esto es, por ejemplo, lo que tenéis acceso si hacéis un test de Family Tree DNA. Hay otro proveedor que os puede hacer un análisis. Una vez tenéis el ADN de cromosoma Y o mitocondrial, lo podéis depositar en lo que se llama Y-Full y por $49 os hacen un análisis de vuestro ADN. En este caso, veis que es poner exactamente esta clasificación de otra manera. Y para que os hagáis una idea, veis el árbol, esta parte del árbol, veis que hace 3.600 años, pues yo, que soy uno de estos 2, comparto ancestro común con todos estos rusos de aquí. Por lo tanto, puedo imaginarme que hace 3.600 años mi abuelo, por la línea paterna estricta, pues estaba tranquilamente paseando por las estepas rusas. Y ahora estamos en Barcelona. Es bonito investigar esto de tu linaje paterno, materno, lo que sea. A partir de estos datos puedes seguir la evolución de lo que puede haber pasado en tu linaje a lo largo de la historia. Porque tenéis los datos de dónde son las personas que contienen este SNP. Ya sabéis que una vez este SNP aparece en el ADN de una persona, se transmite a las siguientes generaciones. Por lo tanto, todos los hombres que tienen Z21-23 comparten ancestro común mío hace 4.000 años. Y en base a seguir los SNPs y dónde están las personas ahora mismo, puedes hacerte una idea de cómo fue viajando tu ancestro milenario. En algún momento, pues de estas estepas rusas, llegó a la península ibérica.
Pues ya llegamos al final y solo me gustaría hacer un repaso para ver si hemos comprendido los conceptos fundamentales en genealogía genética. Imaginaros que ahora vais a casa, os ponéis vuestro árbol genealógico delante vuestro y decís, a ver, para caracterizar esta línea genealógica, ¿qué tests de los que hemos comentado hoy tendría que hacer? Pues para caracterizar esta línea en concreto tendría que hacer un test de ADN de cromosoma Y. Para caracterizar esta, como es estrictamente materna, tendríamos que hacer un test de ADN mitocondrial. Y para caracterizar este, como me va de hembra, varón, hembra, no es estrictamente varón ni hembra, necesitaré un test de ADN autosómico. Ya para terminar, como os prometí al principio, vamos a intentar investigar estos dos ejemplos para ver si seríais capaces de hacer una investigación de este tipo a nivel genético. Acordaros que decíamos que se descubrieron los restos de Ricardo III. ¿Qué podemos hacer con los restos de Ricardo III? Aquí tenéis el artículo, si queréis consultarlo. Se publicó en Nature Communications en octubre de 2014. Y lo primero que hay que hacer es hacer la genealogía. Como os decía antes, la genética sin la genealogía no tiene base. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es la genealogía. Y el artículo es muy interesante porque consiguieron contactar y convencer a personas vivas a día de hoy que son descendientes, tanto por línea materna como por línea paterna, de Ricardo III a nivel genético. Por ejemplo, Michael Ibsen y Wendy Doldick son descendientes por línea materna estricta, es decir, Ricardo III tenía un padre y una madre y su hermana, es decir, la hija de la madre fue Anne of York y esta tuvo una hija, etc. Hasta que al cabo de 17 generaciones nació Michael Ibsen. Por ser un hombre, también tiene el ADN mitocondrial que debería ser el de Cecil Neville. Wendy Doldick tendría que tener el mismo ADN mitocondrial que Michael Ibsen, que debería ser el mismo que el de Cecil Neville. Y al revés, si estos 5 hombres proceden del mismo linaje que el padre de Ricardo III, tendrían que tener exactamente el mismo haplogrupo que Ricardo III. Esto ahora ya podemos entenderlo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos los restos de Ricardo III, como es hombre, voy a poder determinar el haplogrupo de su cromosoma Y, es decir, del linaje paterno, y el haplogrupo de su ADN mitocondrial, es decir, del linaje estrictamente materno. ¿Qué es lo primero que hicieron? Comprobar el linaje materno, porque como hemos dicho, madre segura, prácticamente al 100% siempre. ¿Y qué pasó? Pues que efectivamente, tanto Michael Ibsen como Wendy Doldick tenían un ADN mitocondrial que coincidía perfectamente con el de ellos y con el ADN mitocondrial de Ricardo III. Lo que quiere decir que efectivamente son descendientes por línea cognaticia estricta de Cecil Neville. ¿De acuerdo? Vamos a la otra parte. Ricardo III era hijo de Ricardo Plantagenet, el duque de York, y este era bisnieto de Eduardo III. Uno de los hijos de Eduardo III fue John of Gaunt, y de esta línea consiguieron identificar 5 hombres. Hicieron el test de ADN y, en principio, si realmente la línea agnaticia fuera estricta y se hubiera
conservado genéticamente, estas 5 personas deberían pertenecer al mismo grupo de cromosoma Y que Ricardo III. Hicieron el test y ¡aylas! De los 5, 4 coincidieron en ser del grupo R1b U152. Pero uno dio que era del haplogrupo IM170. Por lo tanto, esta persona genéticamente ya la podemos descartar como genéticamente ser descendiente del 5º duque de Beaufort. Algo pasó en estas 4 generaciones que hicieron que su ADN de cromosoma Y no fuera el mismo que las otras 4. Lo que sí que podemos confirmar es que el haplogrupo de Henry Somerset, 5º duque de Beaufort, era R1b 152. Y aquí es cuando podemos intentar comparar con el haplogrupo de Ricardo III. ¿Cuál era? ¡Ajá! Sorpresa. GP287. Y aquí es donde la genealogía y la genética no coinciden. Lo que no te dice es en qué generación pudo pasar el cambio de cromosoma Y, es decir, pudo intervenir un padre externo que no se corresponde con el padre legítimo. En todo caso, no sabemos si fue por esta línea o por esta línea. En alguna de las generaciones hubo un padre externo biológico que no se corresponde con el legítimo. Como decíamos, madre segura, padre no tanto. Acordaros de la probabilidad que habíamos dicho que en cada generación hay entre 1 y un 2% de probabilidad de que el padre legítimo no sea el genético. Por lo tanto, si contamos las 19 generaciones que separan entre estas personas y Ricardo III, hay una probabilidad del 16%. Por lo tanto, no es negligible. Vamos al segundo y último ejemplo. El caso de estas 2 personas que afirman ser hijos del rey emérito Juan Carlos I. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, de entrada lo que podemos hacer es buscar información. Juan Carlos I es descendiente de los Borbón franceses y el cromosoma Y de los Borbón franceses se conoce. Es R1b Z381. Por lo tanto, uno de los tests que podría hacer el hombre, la persona varón, Albert Solá, sería hacerse un test de ADN, pero necesitaría el ADN del rey Juan Carlos para confirmar. ¿Qué podrían hacer que no requiriera el ADN del rey Juan Carlos? Y esto es lo que a todos los que hacemos genealogía genética nos ha sorprendido tanto, de que haya tanto revuelo para que el rey Juan Carlos acceda a hacerse un test genético cuando no lo necesitan. ¿Por qué no lo necesitan? Pues solo haciendo la genealogía y ahora sabiendo los porcentajes de ADN que deberían compartir, si Albert Solá fuera hijo de Juan Carlos I y Ingrid Sartió también lo fuera, ellos deberían compartir un 25% de su ADN. No hay ninguna otra posibilidad para que ellos compartan un 25%, porque las 2 madres no tienen absolutamente nada que ver y el único vínculo que habría entre ellas es la posibilidad de que Juan Carlos I fuera el padre de ambos hijos. Solo tienen que hacerse un test de ADN autosómico de $79 y se acaba la discusión. ¿De acuerdo? Conclusiones.
Espero que tengáis claro que hay una cantidad inmensa de información genealógica en los registros civiles, parroquiales, notariales, pero que la fuente más fiable de vuestra genealogía sois vosotros mismos. Está en vuestro ADN. En los últimos años, los test de ADN han llegado a precios bajísimos. De hecho, el otro día me llegó información de una empresa en Estados Unidos que te hace un test de Whole Genome Sequencing, o sea, la secuencia completa de todo el genoma por $250. Esto ya está al alcance de la mano cuando hace 5 años valía alrededor de $1.500. Además, la genética aporta un componente de rigor excepcional a todos los estudios tradicionales de genealogía que se han basado en documentación civil, parroquial y notarial. Hay muchas genealogías que circulan en Internet que tienen fundamentos dudosos y sería bastante sencillo hoy en día confirmarlas genéticamente. Y lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Encantado de haber hecho un año más esta charla. Gracias por la invitación, profesor Cerón, y quedo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta que tengáis. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, doctor Jordi Mestres. Qué amable eres. Estoy muy contento de haber escuchado esto. Y pues ahora queda la palabra para los alumnos. Las personas que nos escuchan a través de Facebook Live pueden escribir ahí algún comentario, alguna inquietud. Y ahora, pues veamos a los que están aquí, si tienen algún comentario. Ignacy. ¿Sí? Que Jordi abra la cámara, que no lo estamos viendo. Ah, Jordi, no. Oye, Jordi, no te vemos. Sí, no. Hemos oído una voz, unas imágenes, pero nos faltaba Jordi. Ahí está ya. Hola, Jordi. Bueno, muchachos, ahí está el doctor Jordi. Ahora ya lo conocen. ¿Qué inquietudes tienen? Venga. ¿Alguno de ustedes quiere preguntar algo? ¿Quiere comentar algo? Levante su mano. María Fernanda Soto, dime, Fernanda. Si no, pueden escribirme por email, ningún problema. Sí, aquí ya tengo una pregunta. Es de Pilar Espejelcano y ella pregunta sobre los tests de proveedores en cuestión de análisis del ADN. Ella pregunta que si estos distintos laboratorios comparten información entre sí o si cada uno de esos laboratorios tiene su propia base y conforme la gente vaya registrándose, ellos van haciendo sus líneas directas. Es una muy buena pregunta. Cada laboratorio tiene su propia base de datos, no comparten bases de datos. Y de hecho tienen una política muy, muy estricta de no compartir datos ni entre ellos ni a terceros, porque una de las preguntas que nos podemos hacer es: ¿23andMe va a compartir mi ADN con la empresa farmacéutica? No. Tienen unas políticas en este sentido que son muy estrictas. En todo caso, es bueno consultar toda la documentación que aportan en sus websites sobre esto, pero en principio no comparten bases de datos entre compañías. No puedes cruzar bases de datos entre 23andMe, Ancestry, FTDNA, no puedes cruzar las bases de datos. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Cristian Ruelas, adelante, Cristian.
Bueno, buenos días. Tomando en cuenta que son para la gente de México, ¿qué tan certero podría ser tomar una prueba de estas? Porque, bueno, no sé qué tan viable sea por las bases de datos que estas empresas tengan en relación con los datos de por acá, así que no sé qué tan viable sería esto. Es una muy buena pregunta también. Obviamente, vas a encontrar parientes cercanos si personas de tu localización geográfica también se han hecho test. Pero hay que tener en cuenta que a nuestros ancestros les gustaba viajar mucho. Y independientemente de la gente de México que se haya hecho el test, seguramente hay muchos parientes lejanos en Estados Unidos, en la península ibérica, que sí que se habrán hecho el test y que tendrán una relación genética con vosotros. Por lo tanto, yo diría que desde el punto de vista del estudio genético, genealógico de personas en México, deberíais poder encontrar bastantes parientes a partir de un test de ADN autosómico. Gracias, Cristian. Gracias, Jordi. ¿Alguien más, muchachos? Dylan Alexis. A ver, ¿dónde andas, Dylan Alexis? A ver, la pregunta de Dylan Alexis Cruz es, ¿se puede hacer el rastreo sin contar con una genealogía tradicional y partiendo de un descendiente? Partiendo de un descendiente. No entiendo muy bien la cuestión. ¿De un descendiente tuyo? ¿De un descendiente de la persona a la que quieres contactar? ¿Me escucha, profesor? Sí, adelante. Sí, te escucho. Adelante. Gracias. Pues es que lo que quiero, bueno, lo que ahorita me surge como duda es que si a partir de un caso exacto, en este caso, pues que me llama la atención sería el de los Moctezuma, puedo Sí. rastrear hasta la descendencia, bueno, digo, pues sí, el pariente, el ascendente, creo que sería la palabra adecuada, del siglo XVI, ya que he revisado algunas genealogías que se han hecho y tengo el caso de una señora llamada Mariana de Moctezuma, que asegura ser descendiente de los Moctezuma, pero que no, en las genealogías que hacen para Isabel de Moctezuma o Pedro de Moctezuma, nunca se menciona, y es el caso tanto de ella y de la señora Leonor, que, bueno, aparentemente dicen que son parientes, pero en las genealogías pues no se suele mencionar. ¿Son dos personas vivas? No, ya fallecieron, son del siglo XVI. Aquí el caso, pues más cercano sería pues algún Moctezuma de los que viven en España, que conozco que viven en España. Entonces, primero, para mirar a ver si compartes ADN con algún ancestro en concreto, con estas personas Moctezuma, se necesitaría que alguien hubiera hecho el test genético de estas personas. ¿Vale? Una vez, es como el caso de Ricardo III. Una vez tuvieras, en este caso, como son mujeres, tendría que ser ADN mitocondrial y podrías trazar perfectamente la línea de hija, de hija, de hija, de hija, de hija. Con ADN autosómico lo veo complicado, porque con personas del siglo XVI la resolución sería muy baja. En este caso, lo que se suele hacer es mirar la genealogía descendiente de estas dos personas hasta que llegaras más o menos a los descendientes
del siglo XIX. Si estas personas, si los restos de estas personas estuvieran disponibles, sería necesario hacer el test de estas personas y confirmarlo. Después sí que podrías hacer ADN autosómico con los descendientes vivos que ahora mismo accediesen a hacer el test. Es un poco complicado, pero podría hacerse. Okay, Pero gracias, siempre Pablo. de personas, de ancestros de siglos pasados, necesitas su material genético y después, sobre todo, saber exactamente qué línea estás estudiando. Si necesitas hacer ADN autosómico, mirar a ver si sería posible hacer un test de ascendientes intermedios. Okay, gracias, qué amable. Gracias. Ahora Gabriel Arellano quiere participar. Adelante, Gabriel. Gabriel Arellano, ¿te escuchamos? Hola, Gabriel. No, tiene problemas. Fernanda, dime. Sí, hay dos preguntas más en Facebook. Una, la pregunta Guillermo Olvera. ¿Qué integrada está la técnica genética a los estudios antropológicos o bien a las bases de datos universitarios? ¿O solo existen las bases de datos de laboratorios privados? Que yo sepa, no hay bases de datos académicas de este tipo, y menos públicas. Hay un repositorio público que se llama YSearch. Voy a ponerlo aquí. Te permite entrar tus STRs y esto sí que me parece que puedes acceder a una base de datos pública que la gente ha entrado sus STRs. Solo necesitas un email y un password y puedes entrar ahí. Pero aparte de esto, la mayoría de las grandes bases de datos son en compañías privadas. Y la siguiente pregunta es referente de nuevo a esta cuestión de distintos laboratorios que no comparten información. ¿Sería recomendable hacerse el test con alguna empresa en América y otra en Europa para cotejar la información al respecto? Pregunta Pilar Espejel Cano. Esto de cotejar la información, a ver, un test genético tiene que ser altamente fiable. Sí que es bueno siempre hacer, si queréis tener confirmación absoluta y podéis hacer un test en 23andMe o FTDNA y después en Dante Labs, por ejemplo, en Italia, está bien, pero los test de genética son altamente fiables y yo diría que no es necesario hacerlo en dos empresas distintas. Sería tirar el dinero. Ok, muchas gracias, sería todo. Bueno, pues muy bien, si no hay más... bueno, si no hay más que comentar, pues entonces vamos a agradecerle al doctor Jordi Mestres por esta participación y decirle pues que la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática, pues le vamos a hacer llegar la constancia correspondiente de su participación. Jordi, la constancia, mira, aquí la puedes ver ahora digital. Dice la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, programa de Historia, sección académica de Historia. Otorgan la presente constancia al doctor Jordi Mestres por impartir la videoconferencia Genealogía Genética vía streaming el 10 de diciembre. Por mi raza hablará el espíritu. Santa Cruz, Acatlán, Estado de México, diciembre de 2020. La UNAM,
no se detiene. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, Jordi, y muchas gracias a todas las personas que nos han seguido a través de Facebook Live. Gracias a las personas que están a través de Zoom. Y nada más recordarles a los del seminario que mañana tenemos una sesión especial. Ya están anotados. Y a los muchachos del seminario que a las 11:45, ¿verdad, Carol? Se activa a los muchachos de descubrimiento, a las 11:45 se activa el cuestionario correspondiente. Bueno, pues muchísimas gracias, Jordi, y también muchísimas gracias a la Institución Catalana de Genealogía y Heráldica y a Ignacia Metlla, sin cuya participación esto no hubiera sido posible. Muchas gracias, Ignasi, gracias, Jordi. Hasta pronto.